Saludos y bienvenidos, Mangas Verdes. Arranca esta semana, una vez más, dispuestos a tocar todos los temas verdes que podamos, que nos dejen, que nos dé tiempo. Hay muchos sobre la mesa, pero vamos a coger algunos de los más interesantes que tenemos para estos días. Mangas Verdes está aquí para contaros lo que está relacionado con el medio ambiente, con la naturaleza, con la sostenibilidad, con la economía circular, con tantas otras cosas que yo creo que son no solamente interesantes, sino imprescindibles para nuestro futuro como sociedad. Hoy, en la realización técnica, contamos con Paco Minayo y en nombre de la redacción os saluda desde el micrófono Pedro Palomay. Vamos a hablar de fútbol verde, bueno, más que verde, verde y blanco, porque hay que hacer referencia a la tercera gala Forever Green del Real Betis Balompié. Forever Green que lleva ya, pues yo creo que unos 5 años más o menos funcionando. Recordamos la plataforma de sostenibilidad ambiental del club que nos ha ofrecido ya varios proyectos muy interesantes. Pues me estoy acordando, por ejemplo, de esa equipación verde, naturalmente, esa equipación ecológica que presentaron no hace tanto tiempo. Ya en su día os comentamos que el Betis es el segundo club de fútbol más sostenible de Europa, el primero de España. Hoy queremos hablar de los proyectos internacionales que se han presentado esta misma semana en esa tercera gala y de los premios que ha habido también en la misma, claro. Para ello vamos a contar con el gerente de la Fundación Real Betis Balompié, con Rafael Muela, que le tenemos en el programa. Bienvenido de nuevo por aquí, Rafael, saludos. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, una tercera gala que nos ha ofrecido bastantes proyectos, 7 proyectos que yo creo que pueden marcar la diferencia, como dicen los americanos, ¿no? Sí, en definitiva se trata de eso, de tener referentes del mundo de la sostenibilidad que nos ayuden a aprender, a tener inspiración para lo que nos toque a cada uno desde nuestro rol. Y la verdad que, como en cada gala, hemos conseguido un elenco muy variado y muy interesante que creo que ha conseguido lo que buscamos, que es eso, precisamente inspirar y generar comunidad para este reto que tenemos a nivel mundial, ¿no? Háblanos de esos proyectos internacionales, porque hay uno que me ha llamado especialmente la atención, el de la basura espacial, para tratar y aprovechar la basura espacial, que es algo que parece que no nos incumbe demasiado porque está por ahí flotando en alguna parte del espacio. Bueno, no nos incumbe hasta que cae el pedazo de chatarra en algún punto de la Tierra y está todo el mundo mirando para arriba a ver si le cae encima. Pues sí, precisamente es uno de los más llamativos, ¿no? Porque efectivamente es muy desconocido a nivel general ese residuo, vamos a llamarle, porque es que es lo que es. Y yo creo que al final lo que nos permite el haber contado con estos especialistas en la materia de algo tan sumamente novedoso es a tomar conciencia de que todo lo que generamos desde la actividad humana al final acaba en algún sitio y eso incluye también el entorno espacial, vamos a decirlo de esa manera, y que efectivamente eso también tiene unos potenciales impactos. Y lo que nos ayuda a conocer esa realidad, como hemos conocido hoy, es que tenemos que ser conscientes de esa economía circular, de que todo lo que fabricamos y todo lo que generamos finalmente pues tiene un impacto y bueno, pues todo ese proceso y de aprendizaje yo creo que es lo que nos ayuda a ser cada día más conscientes, y con temas tan atractivos, por ejemplo, como este y tan interesantes, pues yo creo que esa concienciación y esa sensibilización la conseguimos. La verdad es que en el caso de la basura espacial el impacto normalmente y afortunadamente suele ser en el mar, pero vamos, que podría llegar a nuestra cocina también en cualquier momento. Hay otros proyectos, por ejemplo, como el de las Islas Marshall, ¿no? Con esa camiseta de la cual le van desapareciendo fragmentos poco a poco. Sí, además con una referencia tan futbolera como la camiseta, y con una realidad también tan potente, en el sentido de que la subida del nivel del mar por el calentamiento climático puede llegar a hacer desaparecer estas islas, ¿no? Y eso es una vinculación que además nos es muy familiar, el utilizar esta camiseta como llamada a la acción,
porque de nuevo pues es uno de los símbolos más llamativos del mundo del fútbol, ¿no? Y ahí hemos conseguido ese hermanamiento con las Islas Marshall, que con ese mismo vínculo de la camiseta y con ese reto que a ellos pues les afecta de una manera mucho más directa por ese riesgo, y que también encaja con ese claim, con ese eslogan que tenemos en Forever Green, que es No Planet, No Football. En su caso, en este caso, se aterriza de la manera más impactante y representativa a través de esta campaña. Y también, de nuevo, entendemos que eso, estas realidades, acercar estas realidades a la sociedad, yo creo que nos hace ser más conscientes de la emergencia climática. Bueno, la Gala Forever Green es la tercera que se organiza. Desde los últimos 2 años fue en Madrid, en Barcelona, ahora ha sido en Sevilla, pero el proyecto, como digo, lleva unos 5 años aproximadamente. En este tiempo, ¿qué ha cambiado? ¿Qué habéis percibido vosotros que haya podido cambiar con el trabajo que habéis estado haciendo, por lo menos, no digo ya en la sociedad andaluza, sino en la sociedad, en el deporte en general, más bien? Yo creo que, fíjate, una de mis conclusiones también tiene que ver con que uno de los principales cambios que hemos percibido es el cambio propio, la evolución nuestra como club, desde un mundo que nos era muy desconocido y aparentemente ajeno, como es la sostenibilidad medioambiental. Hemos ido aprendiendo en todos los sentidos, ¿no? En cómo, en una cuestión técnica, en primer lugar, gracias a las alianzas que tenemos con los asesores que nos acompañan en este camino y con todos los aliados que hemos conseguido en todo el recorrido, pero también en cómo podemos hacer de manera más efectiva ese trabajo de sensibilización y de pedagogía a la sociedad. Hay cosas que hemos visto que funcionan, cosas que a lo mejor no nos han funcionado tan bien, pero que hemos apuntado y hemos aprendido con el anglicismo de learning by doing, y yo creo que ese es uno de las principales fortalezas de Forever Green, que otra cosa no, pero por no tener claro que las cosas van a ser un éxito, no vamos a dejar de hacer cosas, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes de este proceso, que tenemos que intentar, aunque ensayo-error, seguimos, tiene que ver con ese proceso de ser persistentes y de tener claro el camino. Y luego, en cuanto al entorno y todos nuestros aliados y lo que percibimos en la sociedad, yo creo que tú decías bien, son casi 5 años los que llevamos de trabajo con Forever Green. Creo que poco a poco hemos ido siendo conscientes de que el cambio climático, más allá de las trincheras políticas, es una realidad, y ya cada vez son menos las personas y las entidades que sienten que eso no es un invento, ¿no? Y ese para mí es una de las principales conclusiones, porque a partir de tener conocimiento de esta realidad que nos afecta tan directamente, es cuando uno de verdad es capaz de reaccionar, ¿no? Y de movilizarse. Y yo soy optimista en ese sentido, y creo que el balance tiene que ver con esa toma de conciencia que poco a poco cada vez es más amplia, y que facilita que todos también seamos capaces de hacer esos cambios, tanto como ciudadanía como organizaciones, que son necesarias. Y prueba de ello pues también es la evolución normativa, las ambiciones de las distintas organizaciones, empezando por supuesto con las empresas, pero también a nivel institucional y político, y yo creo que eso es una muy buena noticia. ¿La próxima gala dónde la tenéis prevista hacer? Si no es indiscreción. No, que va, pero es algo que nosotros también nos preguntamos, así que ahora mismo no está previsto, no está definido, pero la idea sí que es seguir haciendo esta pequeña tournée alrededor de España, y ojalá pues generar esa llamada a la acción
en otras ciudades de nuestro país y quién sabe, a lo mejor no solo en nuestro país, sino también en otros países en los que tengamos una posibilidad y bueno, pues la idea es eso, seguir generando ruido verde allá por donde vayamos con todos nuestros aliados, por supuesto como vosotros, que es fundamental la labor de los medios de comunicación en este sentido y eso, que nos permita generar más comunidad y más conciencia de que entre todos seguro que vamos a conseguir ganar esta carrera al cambio climático. Muy bien, pues nada, mucho Betis y mucho Forever Green. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Rafael. Un abrazo, muchísimas gracias. Mangas Verdes, medio ambiente con chispa. Bueno, y hablamos también de acción climática, bueno, mejor dicho, del Observatorio de Acción Climática, el que ha presentado recientemente durante una jornada en el Congreso de los Diputados los resultados de su evaluación. En 7 ciudades, 241 organizaciones, media docena de países diferentes, ahí es nada. Bueno, 9 informes, basados en la aplicación de una metodología concreta, este índice integral del carbón, en 9 informes diferentes para empresas del IBEX 35, pymes españolas, organizaciones públicas, alianzas internacionales, ciudades, en fin, este observatorio está en marcha desde 2022, ha publicado ya una docena de documentos y un punto interesante es que está formada por voluntarios del ámbito académico universitario. Tienen su propia metodología, como decíamos antes, y han conseguido recopilar datos bastante interesantes. El presidente del observatorio es Sergio Álvarez Gallego, le tenemos hoy en el programa, aquí en el estudio. Saludos, Sergio. Saludos, un placer estar aquí. Bueno, habéis presentado muchos datos. Antes decíamos mucho Betis, ahora hay que decir mucho observatorio también. Hablando, pues por ejemplo, de Madrid, Barcelona y Vitoria, que lideran esa acción climática urbana, según uno de los informes. Pero, ¿cuál es la principal conclusión que habéis sacado del trabajo de este observatorio? ¿Se ha mejorado desde los últimos informes en los que habéis publicado? ¿Notáis que la sociedad española está tirando para arriba en esto de la acción climática? ¿Vamos a la velocidad adecuada? Son muchas preguntas, pero quizás por dar un poco un panorama general de cómo está la cosa. Muy bien. Es cierto que los dos informes lo que nos permiten ver es un punto de partida. En el caso del IBEX 35 sí que tenemos 2 años analizados y por tanto hemos podido atestiguar mejoras claras en indicadores muy importantes como por ejemplo todo lo relativo al alcance 3, pero lo que hemos realizado en pymes españolas, en un total de empresas de 5 países de Iberoamérica y también en ciudades españolas ha sido un punto de partida que nos permitirá ver cómo vamos mejorando. Para acabar con el cambio climático no hay una receta mágica, pero sí que hay una verdad indiscutible y es que lo más importante, también lo más transformador, lo que más revolucionario es medir y conocer nuestro impacto. En la jornada que celebramos en el Congreso de los Diputados hemos invitado a las mejores entidades del sector público, privado y actores relevantes de las ciudades que lideran la acción climática y lideran al fin y al cabo la huella de carbono. Empresas como Bankinter, que lidera el IBEX 35, o pequeñas y medianas empresas como Human Mobility, con la mejor calificación histórica entre las más de 300 evaluaciones que hemos realizado desde el observatorio, pues muestran un camino claro que seguir. También hemos escuchado buenas prácticas de administraciones públicas como la Diputación de Málaga, la Universidad de Córdoba, el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, que demuestran que lo público puede y debe ser ejemplo. Y por último, lo que mencionábamos al principio de los municipios grandes y pequeños. Fue una maravilla escuchar a la alcaldesa de San Esteban del Valle, un municipio de Ávila con apenas 700 habitantes, donde trabaja un técnico municipal que ayuda a impulsar iniciativas de enorme calado. Me decía el técnico que se llama Chema, esto no es difícil, Sergio, no lo es. La Oficina Española de Cambio Climático nos está dando las herramientas. Y terminaba diciendo, esto es una cuestión de voluntad. Eso es muy interesante, porque muchas veces cuando se habla de este tema, la gente dice, pues que eso es muy complicado, es que ¿cómo meto mano yo al tema de la reducción de la huella de carbono? Es que, fíjate, uno va a andar controlando todo, pero en realidad herramientas hay y como bien te decía ese técnico, no son difíciles de aplicar. ¿Qué falta en este caso? ¿Falta, no sé, información, conocimiento de esas herramientas o falta esa voluntad por parte de los actores que tienen que llevarlas a cabo?
Pues para nosotros la clave es la voluntad, porque, a ver, nosotros venimos del ámbito universitario, como comentabas, venimos formando en huella de carbono desde el año 2013, cursos que repetimos todos los años, el curso experto en huella de carbono, próximamente que queremos sacar como un máster en acción climática y huella de carbono. Y es que la huella de carbono puede parecer complicado, pero no lo es. La huella de carbono es un indicador estratégico de la acción climática, mide la cantidad total de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero que se producen tanto de manera directa como indirecta en consecuencia de una actividad. Y con actividad me refiero a cualquier tipo de actividad que el oyente pueda estar pensando, desde algo concreto como el boli que ahora mismo tengo en la mano, un reloj, o un territorio, o un proyecto, o una organización. El simple hecho de respirar podríamos empezar a calcular la huella de carbono. ¿Y esto de calcular la huella de carbono cómo es? ¿Por qué se puede aplicar a cualquier cosa? Bueno, es algo tan sencillo como multiplicar un dato de actividad, es decir, un dato de ese inventario que pueda describir la actividad, por un factor de emisión. Cuando lo aplicamos a organizaciones, estas emisiones se clasifican en 3 alcances. Tenemos el alcance 1, que son las emisiones directas, que se producen en actividades bajo nuestro control, como por ejemplo pues en nuestra casa cuando encendemos la caldera de gas, o los gases refrigerantes ahora en verano, o el combustible de nuestro vehículo. Esos son emisiones de alcance 1. Lo normal es que todo el mundo las cuantifica porque es lo más evidente. Luego tenemos las emisiones de alcance 2, que son emisiones directas que ocurren por la generación de la energía que consumimos. Por lo general, la electricidad que consumimos en nuestros hogares, salvo que tengamos un certificado de garantía de origen, va a tener unas emisiones directas por la generación, porque hay un porcentaje que depende de gas, carbón y demás combustibles fósiles. Y luego tenemos el alcance 3. El alcance 3 es el resto de emisiones, que se producen generalmente en el ciclo de vida de los productos y servicios que consumimos. Ahí puede parecer que es un reto, pero vuelve a ser algo tan sencillo como hacer un inventario de consumos, un cierre contable, poder hacer también un inventario de movilidad, un inventario de residuos. Esos 3 inventarios me van a dar un reflejo claro para poder calcular la huella de carbono. Este último alcance es el más importante, el menos analizado, y yo creo que tenemos que empezar a ver la huella de carbono como esa brújula que nos va a marcar el camino. Puede pensar la gente, no, es que yo no tengo la mejor brújula, hay problemas de límites del sistema, de factores de emisión que no tengo perfectos. Bueno, no te preocupes, avanza, empieza, porque esa brújula puede ser que no te marque el norte perfecto, pero te estará orientando al norte, y lo importante es tener esa dirección para poder avanzar. Hay un concepto que es muy habitual en el mundo ecológico y es ese, es tira para adelante, da el primer paso y ya pasito a pasito, o sea, no hay que hacer las cosas deprisa y corriendo, quizás con esos plazos urgentes que nos ponen a veces, es que si no lo hacemos antes de 2030 vamos a morir todos, sino empezar, ¿no? Porque yo creo que al final son los hábitos lo que acaban cambiando esa forma de consumir, esa forma de vivir y esa forma de proteger el mundo. Hay distintas metodologías para el tema de la medición del carbono. Vosotros tenéis la vuestra, que hace un momento me decías que eran informes de un montón de páginas. Bueno, sí, a ver, las buenas prácticas en acción climática se miden cuando dejan de ser promesas y empiezan a ser hechos. Nosotros lo que hacemos es que evaluamos la información pública disponible que nos encontramos de las organizaciones y medimos, por tanto, esas buenas prácticas a través de lo que llamamos coloquialmente Carbon Integrity Index, lo podríamos traducir como el índice de integridad de carbono, y es una metodología científica que aplicamos mediante un proceso de revisión por pares de expertos y que se compone de 10 indicadores que evalúan el rigor, la transparencia en la información de huella de carbono que nos encontramos. Por lo tanto, no analizamos si la huella es alta o baja, eso nos da igual. Lo que nos preocupa es qué datos incluyen, qué factores usan, qué emisiones consideran, o si calculan o no aspectos claves como la incertidumbre. Si no calculamos incertidumbre, estamos ante un informe ciego, un informe que no va a poder mejorar realmente en lo que es lo más importante para las organizaciones, como comentaba antes, calcular su impacto. ¿Qué significa exactamente calcular la incertidumbre? La incertidumbre, bueno, se asocia tienes que considerar factores de incertidumbre, por un lado, asociado a los datos de actividad, los datos de entrada de tu inventario, pero también un factor de incertidumbre asociado a los factores de emisión. Tenemos directrices claras desde el año 2006 por parte del panel de expertos de cambio climático, el IPCC, que conocemos, y que nos dice cómo calcularla. Es decir, bueno, pues se trata de
de integrar ese tipo de variabilidad asociada a los datos de actividad y a los factores de emisión para poder calcular la huella de carbono conociendo qué variabilidad hay dentro de nuestro resultado y por tanto también saber cómo poder mejorar para poder ser más precisos. Ajá. En este momento, ¿cuál es el principal problema al que se enfrentan las empresas españolas para el tema de la medición o incluso de la recopilación de datos que puedan servir para esa medición en el futuro? Yo creo que tenemos el reto del alcance 3. Suele representar más del 70% de las emisiones. En el caso concreto, por ejemplo, del propio Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que lleva calculando su huella de carbono desde el año 2010, ese alcance 3 para ellos es el 98,5%. No cuantificarlo es, como comentaba antes, es pues estar ante un informe que llamamos un informe Titanic. Se va a hundir. Es un informe que no ves realmente el impacto que hay asociado a tu actividad. Y la lástima es que nos encontramos en el registro público de huella de carbono del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que solamente el 13% de las entidades calculan alguna categoría de alcance 3. Es decir, tenemos todavía muchísimo que mejorar. Evidentemente, todo tiene que mejorar desde el apoyo, desde el acompañamiento. Por eso el Observatorio de Acción Climática empezamos a reunirnos en el año 2022. Creemos que también se puede hacer algo muy importante desde la Oficina Española de Cambio Climático, publicando factores de alcance 3, como hacen otros organismos públicos en otros países, y eso podrá ayudar a las entidades para conseguir registrar esa huella de carbono. También meto una cuña rápida. El alcance 3, cuando se registra, hace falta pasar una verificación. Hay muchas pymes que no se pueden permitir el gasto de una verificación, una tercera parte que de manera libre e íntegra te evalúa la información. Bueno, pues es un coste que hace que muchas pymes, o como por ejemplo pasa con la Universidad de Córdoba, no registran ese alcance 3 cuando realmente hay una información extremadamente valiosa para la organización. Uh-huh. En comparación con los países con los que habéis recogido otros datos, ¿cómo andamos a nivel país en España? España se nota que claramente pues tiene mucho avanzado respecto a Iberoamérica en lo que es este reporting, sobre todo por las directivas que estamos viviendo y también pues requisitos normativos, la ley de estados de información no financiera, etcétera. Eso está acompañando mucho. Pero bueno, vemos que en Iberoamérica esos 6 países con los que hemos trabajado, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, están claramente mostrando en muchos casos emisiones de alcance 3, pese a que no tengan ningún tipo de requisito legal, ¿no? Y eso es algo que hay que reconocer. Por cierto, que la próxima COP del clima, la COP30, va a ser en Brasil, precisamente, en Iberoamérica. No sé si va a ser una oportunidad precisamente para animar las cosas por allí. Pues ojalá. Yo creo que el problema del cambio climático es global, la respuesta tiene que ser global. Por eso dentro del observatorio tenemos un pilar fundamental, que es el pilar de alianzas internacionales, y dentro de nuestros objetivos que nos marcamos en el año 2022, en el corto, medio y largo plazo, en el medio plazo está apoyar un plan de descarbonización global. Uh-huh. Pongamos que soy el presidente de un país X y digo, hombre, esta gente del Observatorio de Acción Climática está haciendo una cosa que me interesa. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros para aportar los datos, para intentar sacar adelante un plan de acción climática concreto? ¿Cómo funciona? Sí, no tiene que hacer más que entrar en nuestra página web www.observatorioaccionclimática.org. Ahí podrá ver que hay oportunidades de colaboración tanto para personas individualmente como para entidades. En este caso concreto de entidades, presentamos un programa de acompañamiento para las entidades que llamamos conscientes, comprometidas, responsables, y que nosotros pues tratamos de acompañar, ¿no? No queremos ser una consultora, sino todo lo contrario. Queremos mostrar que realmente el cálculo de la huella de carbono es algo que pueden tratar de hacer ellos de manera individual, y si no, pues por supuesto que puedan contratar con una consultora. Uh-huh. Sí, en ese sentido quiero insistir en el carácter de voluntarios que tenéis ahí en vuestra asociación. O sea, yo creo que es una labor loable, porque vosotros no recibís subvenciones ni recibís nada. O sea, es vuestro trabajo que lo ponéis al servicio del planeta en un momento dado. Así es. Tenemos la suerte de muchos de nosotros estar trabajando en la universidad. Somos docentes, investigadores, algunos estudiantes con su trabajo fin de máster también dedica su tiempo y su ilusión a este proyecto.
Y es algo que, bueno, a día de hoy ves nuestras cuentas anuales y no facturamos más de 3.000 euros, pero creemos que tenemos que crecer, y quien de verdad quiera estar informado y sumar su granito de arena no tiene que hacer más que rellenar nuestro cuestionario de alta de socios y le pondremos en contacto pues con nuestro proyecto para informarle periódicamente y que vea que realmente pues, es un proyecto que actualmente somos solo 14 socios, pero sabemos que podemos y debemos llegar a ser cientos o miles. Sí, señor. Así es, el Observatorio de Acción Climática que está trabajando, que presentó en el Congreso de los Diputados hace poco esos informes de interés y, bueno, pues con una labor que si se repitiera un poquito más en toda España y en todo el mundo, yo creo que nos sería mejor a todos. Sergio, gracias por habernos acompañado hoy en el estudio. Muchas gracias. Vive en verde con Mangas Verdes. Cerramos el programa como siempre, pues recorriendo nuestros pueblos españoles y viendo a ver qué tenemos de interesante en ellos. En todos hay algo curioso para ver. Hoy nos toca acercarnos a Castilla-La Mancha, dentro de Castilla-La Mancha a Ciudad Real y dentro de Ciudad Real a Daimiel. Es nuestro objetivo de hoy. Nadie sabe muy bien de dónde viene el nombre del pueblo, pero bueno, no es porque den miel por allí. Parece que pudiera tener su origen en los celtíberos y en el agua abundante en la zona, aunque también hay quien comenta que vendría de la expresión daimon, el concepto de demonio de los antiguos grecolatinos que no tiene nada que ver con el cristiano, ya que se refiere al genio sobrenatural que protege y ayuda al que sabe. Bueno, de hecho, Daimiel es conocido también como el pueblo de las brujas, porque media docena de ellas fueron enjuiciadas en su día por la Inquisición y hoy sigue habiendo alguna escultura, incluso un restaurante llamado así, y un fin de semana de brujería ovario en el mes de noviembre, si queréis pasar por allí. Desde luego, población en Daimiel hay desde hace mucho tiempo, al menos 4.000 años, seguramente más. Buena prueba de ello es la imprescindible Motilla del Azuer, que hay que ir a ver sí o sí, una mini fortaleza de la Edad del Bronce, que se encuentra en su término municipal. Y también, desde el punto de vista natural, hombre, pues es obligado visitar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que por cierto, ahora mismo tiene mucha agua, está floreciente como desde hace años que no estaba, y la laguna de Navaseca, que a pesar de su nombre, pues también está llena de agua. Monumentos para ver, pues desde la iglesia gótica de Santa María la Mayor hasta la ermita Virgen de la Paz, además del Museo Comarcal, que entre otras cosas rinde homenaje a un daimieleño destacado, el arquitecto Miguel Fisac. No te vayas de Daimiel sin degustar sus migas con panceta y uvas, su pisto manchego, su carne con asadillo, su atascaburras de bacalao, no digo más, sus flores fritas y sus cortadillos de postre y, naturalmente, el queso manchego. Todo ello regado con vino denominación de origen La Mancha. Con nuestro recorrido por los pueblos bonitos de España nos vamos. Hoy con la realización técnica de Paco Minayo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la agencia EFE os habló Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde semana!